Hola, en este video te voy a platicar sobre cómo puedes esquematizar pies humanos utilizando esqueletos de alambre y figuras básicas. El objetivo de este video será ver qué tipo de esquemas o esqueletos de alambre podemos utilizar para dibujar pies humanos. Ya anteriormente vimos los temas de cómo dibujar manos humanas y bueno, te comento que si tú en este momento ya eres capaz de dibujar manos, verás que comparativamente dibujar pies es mucho más sencillo, generalmente porque el rango de movimiento no es tan amplio. ¿Ok? Bueno, entonces para esto vamos a utilizar aquí una serie de referencias, vamos a ir trabajando con cada una de ellas. Pero bueno, te repito, en este momento simplemente vamos a averiguar cómo podemos esquematizarlos. No vamos a entrar todavía al detalle, eso ya vendrá un poco más adelante, ¿ok? Pero bueno, como siempre, la situación es tener referencias adecuadas, ya que todas las posturas, formas o incluso luz y sombra, pues bueno, vamos a poder observarlo directamente de una imagen como estas. Y bueno, entonces para iniciar vamos a trabajar con un pie visto de perfil, simplemente para entender cuáles son las piezas pues que pudiéramos utilizar, ¿ok? Y bueno, antes de iniciar también me gustaría comentar que en este ejercicio en particular vamos a utilizar una pluma como esta. Bueno, dependiendo en qué parte del mundo estés, quizás se llame bolígrafo o lapicero tal vez, o de otra manera. Pero bueno, la situación es que yo recomiendo que de vez en cuando utilices una herramienta como estas, porque bueno, al final de cuentas es tinta. Y entonces, si la usas regularmente, te puede ayudar mucho a adquirir más confianza, más soltura, ¿sí? O sea, más facilidad de trazo. Sobre todo si consideras que tienes que borrar constantemente tus trazos porque te equivocas. Pero bueno, es una recomendación nada más. Bueno, habiendo dicho todo lo anterior, vamos entonces a iniciar. Y bueno, entonces, como vemos, este pie, las piezas que generalmente yo utilizo en los esquemas para dibujarlos son las siguientes. El talón, el cual generalmente puede ser un óvalo, ¿sale? Entonces tenemos el talón. La parte del empeine del pie o esta porción generalmente se puede resolver con una pieza semitriangular. Ahora hay artistas que el triángulo lo extienden hasta los dedos, sí, lo cual es aceptable. Sin embargo, yo prefiero dejar los dedos como una pieza aparte, sobre todo porque cuando haya posturas o algún otro movimiento será más fácil verlo de esa manera a que si fuera una pieza única. Pero bueno, entonces como decíamos, tenemos un óvalo, una especie de rectángulo, y luego para esta porción de los dedos generalmente podemos utilizar un óvalo, o para los dedos de forma individual, pues óvalos o quizá líneas por cada uno de ellos, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces qué tal quedaría. Listo, así de simple. Bueno, entonces de inicio utilizamos el óvalo o círculo que comentamos para la parte del talón, después esta pieza para lo que sería el empeine del pie y finalmente un óvalo. Y bueno, adicionalmente también se puede colocar una especie de rectángulo quizá o simplemente algunas líneas para denotar lo que sería la pierna, ¿ok? Y bueno, entonces ahora si quisiéramos enfocarnos un poco más a los dedos, y bueno, como vemos aquí en la referencia, pues tienen formas un tanto pues peculiares. Sin embargo, si lo quisiéramos simplificar cada uno de ellos, pues bueno, hay varias formas. Una pudiera ser una serie de óvalos de diferentes tamaños o longitudes, o pudieran ser líneas. Yo generalmente manejo óvalos, ¿sale? Entonces pudiera ser algo así. Listo. Ahora, en un ejemplo como este, evidentemente hay que tomar en cuenta pues qué tanto se perciben los dedos. Aquí, por ejemplo, el dedo más grande que está ahí al fondo, pues no se ve. Y bueno, el que tenemos acá evidentemente es el pie del otro lado, pero bueno, este pie, su pie izquierdo, pues solamente se ven 1, 2, 3, 4 dedos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces básicamente ya una vez que llegues a esto, pues prácticamente el pie ya tendría que estar perfectamente entendible. Ya para finalizar la práctica podríamos simplemente acentuar un poco más las piezas. Sí, una recomendación que yo suelo hacer es que en una etapa inicial, al menos cuando estamos aprendiendo a bocetar o esquematizar partes del cuerpo humano, es que trates como siempre de hacerlas lo más simplificadas posibles, ¿sí? O sea, todavía sin detalles orgánicos o por ejemplo uñas o esos detalles como arrugas, todavía no. ¿Sí? Simplemente
bloques, ya que usualmente es una forma muy sencilla de interpretarlo y de dibujarlo también. Y bueno, algo que sí te puedo sugerir aquí es que cuando traces pies, pongas mucha atención en la separación que le das entre los dedos y el talón. O sea, esta distancia, ya que si esa distancia queda muy prolongada, pues bueno, los pies quedarán demasiado largos y pues fuera de proporción, o si quedarán muy juntos, igual quedarían pues muy pequeños, ¿no? Pero bueno, simplemente basta con observar la referencia y siempre estar al tanto de pues estas longitudes, lo cual aplica no solamente para pies, sino en general pues cualquier parte del cuerpo humano que dibujemos posteriormente. Ya si quisiera ser un poco más detallista, pudiéramos incluso agregar lo que comúnmente se denomina como el tobillo, o sea, sería este volumen que se percibe aquí, el cual, por cierto, y si no lo sabías, esta protuberancia que se genera aquí es en realidad el hueso peroné. Sí, bueno, para quienes sepan o bueno, quienes no lo sepan, esta parte de la pierna tiene dos huesos, que es la tibia y el peroné. Ya más adelante vamos a platicar sobre el sistema esquelético del cuerpo humano, pero bueno, simplemente como cultura general, pues sí, lo que sería el tobillo es en realidad el hueso peroné, ¿ok? Bueno, ya tenemos aquí un ejemplo. Bien, mira, aquí a continuación tenemos este otro ejemplo, un pie visto desde la parte de la planta. Y bueno, como puedes ver las piezas, bueno, anteriormente ya vimos que usamos una pieza para el talón, una para el empeine, otra para los dedos y bueno, la pierna, ¿no? Bueno, acá las piezas son exactamente las mismas. Como vemos, aquí tenemos lo que sería un óvalo para el talón, una especie de triángulo para la parte, bueno, de la planta y un óvalo. Bueno, yo personalmente aplico generalmente un óvalo en esta porción, ahorita lo vamos a ver. Y ya una vez tienen esta parte, ya para los dedos pueden nuevamente hacer una serie de óvalos o quizá líneas. Bueno, vamos a ver qué tal. Muy bien, así de simple. Generalmente me gusta iniciar con este par de ejemplos, o sea, pies de perfil y en este caso uno visto desde la planta, porque dada la postura es más fácil interpretar o ver cuáles son las piezas que los constituyen. Ya más adelante cuando vemos las otras posturas, quizás se haga un poco más complejo, pero si te das cuenta de que las piezas que apliques siempre son las mismas, pues pudiera ser más sencillo, ¿ok? Y bueno, aquí hay un detalle también particular con los pies vistos desde abajo, o bueno, también podría ser un pie visto desde arriba. Por ejemplo, si aquí colocáramos una pieza indicando que la pierna viene hacia nosotros, automáticamente podemos asumir que es un pie que estamos viendo, pues digamos como si volteáramos a ver nuestros pies, ¿no? Pero bueno, aquí hay un detalle, es que generalmente los dedos, un error muy común es que los hacemos todos perfectamente alineados y orientados a la misma dirección. Sí, o sea, es como si, por ejemplo, bueno, aquí un esquema para que se entienda. Imaginemos que tenemos esta porción del pie y los dedos los colocamos quizá de diferentes tamaños, pero los ponemos todos perfectamente alineados. Bueno, como comento, es un error muy común, ya que te darás cuenta de que los dedos en realidad no están perfectamente rectos. De hecho, el dedo más grande generalmente se inclina o se orienta hacia adentro, mientras que los demás poco a poco se van orientando en sentido contrario, generalmente. Eso por un lado, y por otro es que los dedos igual siguen una forma, pues digamos como una especie de línea curva. De hecho, aquí lo podemos ver claramente en la referencia. ¿Sale? Sí, porque otro error también común es eso, o sea, de que los ponemos todos perfectamente a la misma altura. Entonces simplemente algunos detalles que tienes que considerar. Pero bueno, entonces ya una vez que tenemos estas piezas, técnicamente el pie ya se entiende sin ningún problema. Y quizá lo único que quedaría por hacer es a lo mejor agregar algunas líneas o piezas adicionales, sí, para hacerlos lo más completo posible, algo así. Listo, como ves, muy sencillo. Y bueno, aquí te darás cuenta también que una ventaja de usar este tipo de herramientas es que las puedes tratar casi como si fueran lápices. O sea, ¿a qué me refiero? Que por ejemplo, si hacemos trazos muy superficiales, pues las líneas realmente son bastante tenues. Y al mismo tiempo, si le aplicamos más presión, pues bueno, como ves, las líneas son mucho más oscuras. Y bueno, eso es lo que nos permite también denotar lo que viene siendo un boceto inicial y lo que vendría siendo ya un trazo más definitivo.
Y bueno, la situación es que entonces este tipo de ejercicios es justamente lo que pudieras hacer al inicio, en lo que vas practicando y entendiendo cómo dibujar pies humanos. Y esta es una forma, hay más maneras de hacerlo, pero bueno, esta es una que yo he usado por muchos años. Pienso que es fácil de entender, fácil de aplicar y pues bueno, es lo que pues te ofrezco, ¿vale? Muy bien, entonces habiendo terminado con estos ejemplos, vamos a ver algunos otros. Vamos por ejemplo a trabajar con este par de pies. Y bueno, la situación es que ahora el ángulo en el que los estamos viendo cambian un poco. Este es muy similar al que acabamos de hacer, solamente que ahora visto desde la parte superior. Y este otro, pues pudiera verse ligeramente de 3/4. Bueno, vamos a ver cómo quedarían. Bien, mira, aquí ya quedó un esquema preliminar. Y las piezas son nuevamente las mismas. Tenemos un óvalo o círculo. Bueno, puede ser óvalo o círculo. Recuerda que eso depende desde qué ángulo lo veamos. Puede variar un poco, ¿ok? Pero bueno, entonces tenemos esta pieza para el talón. Después una pieza adicional para lo que sería la parte del empeine del pie. Después este óvalo, el cual por ejemplo aquí en la referencia pues yo lo aplico en esta porción, ¿sí? O sea la parte más ancha de aquí arriba. O en este otro pues sería esta sección de aquí, ¿no? Y bueno, aquí otra cosa, si te diste cuenta, al menos para los otros, bueno, el dedo más grande sí lo definí en ambos con un óvalo, pero los demás los hice con líneas. ¿Y esto por qué? Bueno, la situación es que, por ejemplo, en este pie del lado izquierdo, observando la postura de los dedos o el ángulo desde el que se ven, yo opino que sería un poco más difícil de notarlos con un simple óvalo, sobre todo por la curvatura que se logra percibir aquí. Entonces, en lugar de usar óvalos, pues sí, más bien inicié con líneas. Y bueno, al final de cuentas el lado más grande también puede resolverse con una línea. O sea, el hecho de que uses líneas o óvalos o rectángulos ya es algo que tú puedes decidir, puedes hacer pruebas y ver qué es lo que mejor te funciona. Es probable que en algunas situaciones, dependiendo de desde donde se vea o la postura, te convenga mejor usar algunas otras diferentes. ¿Sale? Incluso aquí el hecho de usar líneas puede ayudar en el sentido de definir la longitud de los dedos o simplemente su postura. Pero bueno, una vez llegando a esto, similar a cuando trabajábamos con las manos anteriormente, podemos también ir denotando cada uno de los segmentos pues de los dedos. ¿Sí? Entonces sería básicamente ir de una línea muy simplificada a posteriormente complementarla con piezas individuales, algo así. Para este siguiente ejemplo vemos que nuevamente se repite aquí el óvalo, después una pieza en este caso claramente denotada que pudiera ser quizá incluso una especie de rectángulo y finalmente pudiera ser aquí un óvalo para los dedos, o el óvalo el cual al final pudiera dividirse en cada uno de ellos. O para este otro pie, pues bueno, el óvalo del talón quizá no se ve ya que está oculto por acá atrás, pero bueno, al menos la pieza correspondiente al empeine sí se percibe, pudiera ser un rectángulo, un óvalo y líneas, algo así. Muy bien, como ves aquí ya quedó este otro ejemplo. Entonces bueno, para este pie se inició con las piezas que ya platicamos, el círculo, una especie de triángulo y un óvalo, y después se hicieron algunas líneas para ubicar cada uno de los dedos. El proceso con este fue muy similar, pero bueno, aquí como ves, incluso ya con algunos óvalos se denotaron lo que al final serían las uñas. Ahora, por ejemplo, aquí como ves están aún muy simplificadas porque viendo la referencia, bueno, tienen formas tal vez un poco más, al menos esta, ¿no? Un poco más cuadrada quizá, igual que esta. Pero en una etapa inicial, pues ya sabes, siempre puedes simplificarlo bastante como esto y dejar el detalle fino pues ya para una etapa más adelante. Y bueno, ya también con un poco de asurado, pues simplemente se denotan algunas áreas con sombra o con algunas líneas, también puedes denotarlos, pues los tendones, ¿no? Que claramente se logran percibir aquí. Y bueno, otra cosa que te puedo recomendar es que, por ejemplo, cuando hagas pies que están juntos o en pares como estos, bueno, una problemática a la que a veces nos enfrentamos es que dibujamos uno, pero el otro ya no queda a veces del mismo tamaño
o simplemente no queda en la misma postura en relación con el otro. Bueno, una forma de resolver ese problema es simplemente que cuando hagas el boceto trates de ver qué piezas o cómo se relacionan las piezas, por ejemplo, en los óvalos o los triángulos, con las piezas del otro pie. O sea, hablo de esta manera. Al momento de dibujar el óvalo que corresponde a esta porción del pie, que aquí aún se logra percibir, bueno, yo por ejemplo me fijé que este óvalo en relación con el otro pie pues llega a esta altura, más o menos, ¿sale? Es como si hiciéramos algunas líneas imaginarias para ver qué coincide con qué. Bueno, la situación es que entonces en el dibujo, al momento de dibujarlo, pues sí procuré que estuviera a esa misma altura. O por ejemplo, la separación que se logra ver aquí del piso con los dedos, pues una forma también de definirles, bueno, si hacemos líneas imaginarias que van desde los dedos hacia el otro pie que ya habíamos dibujado, pues bueno, podemos ver con qué coincide. Y aquí por ejemplo vemos que esta línea imaginaria tendría que llegar justamente a esta altura de los otros dedos. Bueno, quizás suene un poco confuso, pero básicamente es hacer líneas imaginarias y ver qué se alinea con qué. Y eso siempre te va a ayudar mucho a pues lograr que, por ejemplo, cuando hay múltiples objetos, o en este caso dos pies, pues sí se vean correctos uno en relación con el otro. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí pudiéramos empezar con este óvalo. Quizá aquí una especie de, pues pudiera ser incluso un óvalo también, o algún rectángulo, triángulo. Y bueno, aquí la situación con los dedos, dada la postura y como está apoyado o están apoyados en el piso, al menos yo opino que una forma simplificada de resolverlos es con algunas líneas. ¿Sí? Ok, claramente se perciben. ¿Sale? Bueno, vamos a ver qué tal. Muy bien, este ya quedó. Aquí la cuestión peculiar de este ejemplo era más que nada en la postura de los dedos. Entonces, al momento de observar la referencia, pues considera que quizá una forma sencilla de lograrla era colocando una especie como de ángulo, ¿sí? Una especie de L más o menos. Bueno, lo cual aquí ya se denotó y fue lo que ayudó a lograr que pues sí se diera esta postura específicamente. Ahora en este siguiente ejemplo vemos aquí la porción del óvalo, la pierna pudiera ser con un par de líneas, un rectángulo y pues como siempre un óvalo para esta porción y después algunas líneas para los dedos. Vamos a ver cómo queda. Listo. Una cosa que siempre te sugiero es que en tus bocetos, o al menos ya a este nivel, ya les incluyas también sombra. Puede ser así muy esquemática, por ejemplo aquí como ves prácticamente es una especie de garabato, pero aún así puede ser muy valiosa en el sentido de que te puede dar una muy clara idea de, pues, del volumen, ¿sí? Luz y sombra. Entonces, bueno, es una recomendación, ya aplícalo activamente. Y pues ese es el tipo de ejemplos que pudieras trabajar en un principio. Bueno, vamos a ver un último ejemplo, el cual consiste en hacer pies vistos de frente. Hacer pies vistos de frente suele ser una de las posturas más complejas, más que nada por la situación de perspectiva. O sea, por ejemplo aquí tenemos lo que es el escorzo. Ya habíamos dicho anteriormente que el escorzo básicamente es perspectiva en el cuerpo humano. Entonces la situación es que, por ejemplo, aquí en este pudiéramos nuevamente aplicar el óvalo, el cual de alguna forma no se ve ya que está allá al fondo, está allá atrás, pero sería un punto de partida. ¿Sale? Tenemos entonces un óvalo, después esta forma que aquí se ve como una especie de triángulo, y después para los dedos pudieran ser pues simplemente algunos óvalos. Sí, o sea, realmente te vas a dar cuenta de que es más simple de lo que parecía al principio. Pero bueno, entonces ya tienen estas piezas, se pueden complementar con un rectángulo para la pierna y bueno, quizá algunos óvalos o triángulos para estos huesos que se alcanzan a ver aquí sobresaliendo. Ok, bueno, vamos a ver qué tal queda. Listo, ya tenemos aquí este último ejemplo. Algo de lo que quizás te des cuenta o te vayas dando cuenta conforme avancemos con temas relacionados a la anatomía es que sea lo que sea que dibujes del cuerpo humano,
todo llega o se basa en el mismo principio y es en que tienes que observar una referencia, pues realmente analizarla, ver qué figuras la constituyen para que tú después en un dibujo pues las puedas ir trazando en un orden lógico, lo cual al final te permita de una forma más sencilla pues darle detalles, por ejemplo como sombras, uñas o en general todas estas formas que se logran percibir. Pero lo esencial es que uses referencias. Y yo sé que hay muchos artistas o más bien gente que tiene la intención de ser artistas que por alguna razón no les gusta la idea de usar referencias. Al menos un argumento que yo he escuchado es que no les gusta usar referencias porque piensan que eso va en contra de ser creativos. Y bueno, la situación es que en mi experiencia, para que tú puedas ser creativo y empezar a proponer ideas propias sin depender de referencias, eso solamente es posible una vez que ya has practicado mucho. ¿Y por qué razón? Bueno, porque el hecho de repetir constantemente un tipo de dibujo o partes del cuerpo en específico, pues de alguna forma llega el punto en el que tú mentalmente ya tienes como esas referencias. Y será en ese momento en el que quizás sí sea posible, o al menos sea más fácil, poder hacer dibujos, pues como dicen algunas personas, sin depender de referencias. Pero bueno, este es un proceso y toma tiempo, entonces realmente mi sugerencia es que sí uses referencias, que las analices y pues las dibujes lo mejor posible. Ya con un poco de práctica y algo de paciencia, pues bueno, verás que llegará el momento en el que podrás dibujar todo esto de una forma mucho más rápida y sencilla. Y bueno, así funciona todo esto. En el siguiente video vamos a retomar este mismo tema, pero ahora llevándolo a un nivel completo, aplicando algunas técnicas para meter detalles, luces, sombras, etc. Bueno, sin más por el momento, te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estas clases de arte. Nos vemos en la siguiente.